Gracias, Lupe. Buenos días. Está el frío es psicológico. Buenos días. Ahí está. Los dominicanos deben de estar sufriendo, los de Centroamérica, ¿no? A ver, ¿dónde están los dominicanos? ¿No sufren? No sufren por el frío, pero bueno. Bueno, es un gran privilegio poder compartir con ustedes esta mañana. Agradezco a Dios por el hermoso privilegio y honra que me da de poder abrir su palabra. Y ante un grupo hermoso de jóvenes que vienen de diferentes lugares, es una alegría. Pero vamos a empezar a compartir, y antes de pasar un video, vamos a hacer voy a hablarles algo, porque vamos a tratar un tema, y es el tema de la profecía. Y en la Escritura, la profecía se refiere a un acontecimiento que se va a cumplir en un futuro específico. Es un acontecimiento que se va a cumplir en un futuro específico. Ahora, hay algunas profecías con respecto a Cristo que ya se cumplieron. Se cumplieron en su nacimiento, se cumplieron en su vida, se cumplieron en su muerte y se cumplieron en el momento de la resurrección. Pero hay otras profecías que se van a cumplir y que es de lo que vamos a hablar. Profecías que se van a cumplir desde el retorno de Cristo, desde ese regreso esperado, y de ahí en adelante el reloj profético de Dios empieza de nuevo. Entonces, después de que viene Jesucristo, algunos acontecimientos van a empezar. Ahora, queridos jóvenes, en esta semana, una de las razones, o van a haber varias razones, por las cuales vamos a estudiar estas profecías y la escatología. Y la primera razón, y por lo cual hemos orado, es para que ames más a ese bendito Salvador. Para que ames más a ese bendito Salvador. La segunda razón es para que amemos su venida. Vengo pronto. Pero la tercera razón es para que estemos listos. Para que estemos listos cuando ese sonido de trompeta se escuche. Y quiera Dios que en esta semana no sea una semana de información. Estamos abriendo la palabra de Dios, pero vamos a orar a Dios para que no sea una semana de información, sino que sea una semana en la cual Dios, a través de su bendita palabra, transforme nuestras vidas. Que no sea información. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros y por qué afecta a nuestras vidas? Para muchos, el regreso de Cristo parecería que es algo teórico, parecería que es algo lejano, parecería que es absolutamente irrelevante, sin importancia para nosotros. Creemos a veces que la profecía es para cristianos supermaduros, que la profecía es para teólogos, para profesores, para misioneros. Pero, Eliezer, nosotros necesitamos otra cosa. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no hablamos de noviazgo? Oh, la sonrisa de todos. Pero ¿saben qué? Algunos dicen, si el Señor no ha regresado en 2000 años, ¿qué seguridad tenemos de que regrese en los próximos 2000? Y pensamos así. Pero para el apóstol Pablo no era así. Para el apóstol Pablo, cuando él empezaba una iglesia nueva, aún con creyentes nuevos, siempre estaba enseñando sobre esa bendita y gloriosa esperanza que es el regreso de nuestro Salvador. ¿Y qué pasaba en Tesalónica? En la iglesia de Tesalónica habían algunas diferencias, habían algunos temores.
Habían dos grupos de personas: los que tenían esperanza y los que no la tenían. En aquella iglesia habían algunas dudas y pensaban: ¿será que los que murieron siendo cristianos se van a perder el regreso del Señor? Y otros pensaban: ¿qué pasará con los que están vivos? ¿Qué sucederá? Y el apóstol Pablo nos va a responder eso. Había tristeza, dos grupos. Segunda de Corintios capítulo 5, no lo busquen todavía. Dice la palabra de Dios que el creyente al morir, inmediatamente, alma y espíritu va a la presencia de Dios, inmediatamente. Y su cuerpo es depositado bajo tierra, esperando la resurrección que va a realizar Cristo. El creyente cuando muere inmediatamente va a la presencia de Dios, alma y espíritu. El cuerpo va a estar allí en la tierra esperando esa resurrección. Un escritor dijo que para los creyentes en Cristo, el morir es dormir entre los hombres y despertar entre los ángeles. Ahora sí vamos a ver el video, por favor. Colocamos el video. What in the world? Dad, come on, Mom, pick up. Don't leave me. All these years he was right, Shay. My father was right. Coloquemos la primera placa, por favor. El primer evento profético que vamos a hablar es el arrebatamiento. Y para hablar del arrebatamiento tenemos que hablar, coloquémosla, es un misterio. Es un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Primero, la profecía es mucho más que el vaticinio de eventos futuros. En realidad es la preocupación primordial de un hombre, que es hablar la palabra de Dios al pueblo en su tiempo, llamándolo a volver a la fidelidad. Y queridos jóvenes, ustedes son los hombres de ese tiempo, encargados de esa responsabilidad. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Aquí os digo un misterio. Y esa palabra misterio, en la palabra de Dios, es una verdad que en el Antiguo Testamento no había sido revelada, pero que en el Nuevo Testamento está siendo revelada. ¿Qué es un misterio? Un misterio es esa verdad. Ahora,
Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el primer evento, el misterio, el arrebatamiento de la iglesia. Jesús regresará. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Jesús regresará. En Hechos capítulo 1, versículo 11, en el momento en que el Señor asciende, están aquellos 12 discípulos en ese monte, están los 11 discípulos, y está el momento en que el Señor va a partir. Y aquellos ángeles les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que va a ser tomado, un día regresará. Y es la esperanza gloriosa que ha esperado la iglesia durante todos estos años. Jesús regresa. Ahora, me acompañan a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Jesús regresará. Ahora, vamos a ver cómo regresará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Antes quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia entre el regreso del Señor por su iglesia, en su regreso después del arrebatamiento de la iglesia, después de la tribulación. La iglesia es arrebatada. En la tierra empieza el tiempo de tribulación. Finalizando la tribulación, el Señor regresa para juicio y para reinar. En el arrebatamiento regresa a las nubes. Después de la tribulación regresa a la tierra. En el arrebatamiento regresa para recompensar después de él. En su segunda venida, en juicio y para reinar, viene por juicio y para reinar. Ahora es una diferencia. Para el arrebatamiento de la iglesia, lo que vamos a ver hoy, no hay ninguna señal. Para su segunda venida en juicio y para reinar, hay varias señales, que eso lo vamos a ver los próximos días. Entonces, vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este grupo hermoso de jóvenes que vino al campamento. Pero por favor, suplicamos que nos hables. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos hable, Señor. Señor, pero que no sea sola información, sino que sea tu palabra transformando nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo regresará? Primero va a regresar, dice la palabra de Dios en el versículo 16, con voz de mando. Lo primero, va a regresar con voz de mando. Dice, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando. La voz de mando es la expresión de su omnipotencia. Esa voz de mando es esa voz que en Génesis capítulo 1 creó el universo. Es esa voz que trajo la existencia de lo que no existía. Fue esa voz que creó todo. Fue esa voz que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es esa voz omnipotente del Salvador, del Dios eterno que regresa. Pero es esa voz que es la manifestación de su poder
en el transcurso de toda la historia. Es esa voz que con ese poder de su voz se manifestó a través de toda la historia. Es esa voz que cuando vino Jesucristo realizó las sanidades y los milagros. Es esa voz que dice la palabra de Dios que aún el viento y el mar le obedecían. Es la voz que escuchó Lázaro en el momento en que Cristo lo resucitó. La autoridad de su voz es voz de mando. Pero no solamente que va a venir con voz de mando, sino la Escritura dice que va a venir con voz de arcángel. Voz de arcángel. En la Escritura conocemos el nombre de uno de los arcángeles. Es el arcángel Miguel. Arcángel es el jefe de los ángeles. Es aquel que dirige los propósitos de Dios. El salmista identifica a los ángeles como un ejército. Su número es incalculable. Han tenido un ministerio en todas las etapas de la creación. Regresa el Rey de Reyes. Tiene que venir con los ángeles. La voz de arcángel es una voz sin oposición. Es una voz sin oposición. Los ángeles estuvieron presentes en el momento del nacimiento de Cristo, su bautismo. Estuvieron en el Getsemaní. Estuvieron en su muerte. Estuvieron en su resurrección. Y estuvieron cuando ascendió al cielo. Tienen que regresar con Él. Porque el que regresa es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y los ángeles en el libro de los Hebreos nos dice que están al servicio de los herederos de salvación. Ahora, dice que regresa con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El pueblo de Israel sabía lo que era la trompeta de Dios. La llamaban el shofar. Era un cuerno alargado y era un sonido muy especial. Vamos a escuchar el sonido del shofar. El pueblo de Dios conocía ese sonido. El shofar tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. Ellos sabían que cuando sonaba esa trompeta, el shofar, era para un evento especial. Era porque era el final de un tiempo y el comienzo de otro. Era para una reunión especial que también la utilizaban. O era para la guerra. Tenían que estar preparados. Jóvenes queridos, la trompeta sonará porque va a ser un evento especial. El que regresará es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un evento especial. Es una reunión gloriosa. Lo vamos a ver más adelante. Es una reunión gloriosa. Es un tiempo de cambio. Empacamos nuestras cosas y nos vamos a nuestra patria celestial. Pero tristemente, también es un tiempo de guerra. Porque cuando la iglesia es arrebatada en el misterio, empieza la miseria más grande que la humanidad no ha visto. El tiempo de la tribulación, tiempo de guerra, el regreso. Pero no solamente que el Señor regresa, sino que dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, ¿quiénes serán resucitados, arrebatados y transformados? ¿Y cómo lo harán? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se abrirán.
Los muertos en Cristo oirán esa voz de mando y saldrán de sus tumbas. Y se cumplirá 1 Corintios 15, 42 a 44. Dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán en poder. Los muertos en Cristo, de toda la dispensación de la iglesia, desde Pentecostés, desde Hechos, van a resucitar, serán levantados y serán transformados con un cuerpo de gloria. Pero no solamente que Jesús regresa, no solamente que Jesús resucita a los muertos, sino que vamos a ver que Jesús arrebata su iglesia. Y vamos a ver, dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Por qué un arrebatamiento? Seremos arrebatados, seremos transformados, dice 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Y los creyentes resucitados se unen a los vivos, ya que estos también recibirán un cuerpo de gloria y seremos llevados al cielo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de manera que los cristianos resucitados y los vivos seremos transformados de ese cuerpo de corrupción en un cuerpo de incorrupción, de ese cuerpo de mortalidad en un cuerpo de inmortalidad, y se cumplirá con lo que la muerte sorbida en victoria. La omnipotencia divina que resucitó a los muertos y transformó a los vivos hará que todos los creyentes resucitados y vivos seamos levantados al cielo. Y el mundo queda atrás para los cristianos. Queda toda angustia atrás. Queda la aflicción de cuerpo. Queda las aflicciones. Queda el dolor. Queda la enfermedad. Y queda esa lucha con el pecado que tenemos y seremos arrebatados. Ahora, ¿por qué el arrebatamiento? Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. En Juan capítulo 14, cuando estaba con aquellos hombres, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo voy, vosotros también estéis. Por eso el arrebatamiento. El arrebatamiento también porque cuando habla la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, dice que la iglesia no atravesará la prueba universal que va a venir, que es la tribulación. Pero no solamente hablando del arrebatamiento, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Reunión gloriosa. Estaremos siempre con el Señor. Primera de Juan 3 dice que le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Reunión gloriosa. Nos vamos a encontrar cara a cara, con aquel que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Esa canción que dice cara a cara espero verle, se va a cumplir, va a ser una realidad. Nos encontraremos cara a cara en esa reunión gloriosa con nuestro amado Salvador, lo que la iglesia está esperando desde hace tiempo. Pero no solamente que lo vamos a ver cara a cara, sino que las tristezas, los fracasos, las angustias, los tramos por el valle de sombra de muerte, el desencanto, todo eso dará paso a la luz gloriosa de ver a nuestro amado Salvador. Pero no solamente que será una reunión con nuestro amado Salvador, sino que, jóvenes queridos, será una reunión con todas aquellas personas
que hace tiempo partieron a su presencia, amigos, familiares. Cuando pensaba en esto, hay personas amadas que partieron, que un día glorioso nos vamos a reunir para estar por toda la eternidad con nuestro Salvador. Ahora, viene la pregunta: ¿qué debemos hacer para que ese shofar, para que esa trompeta de Dios no nos tome desprevenidos? ¿Qué debemos hacer? Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué hacemos para que la trompeta no nos tome desprevenidos? Lo primero, tenemos que estar firmes. Dice firmes, inamovibles. En medio de la embestida de la cultura pagana, Pablo les dice a los corintios en el pasaje del arrebatamiento y de la resurrección: tienen que estar firmes. No se tienen que mover ante las embestidas del diablo. Anima a estar firmes para que no sean personas que se mueven fácilmente. No sé cómo llegaste a este campamento. No sé cómo llegaste a este campamento. Si llegaste temblando, si llegaste caído, no sé cómo llegaste. Pero nuestra oración es que en este campamento, ante ese regreso del Señor, tomes decisiones importantes, y una es estar firmes. En la carta a los Efesios, Pablo les dice: está firmes ante las acechanzas del diablo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Pero no solamente dice firmes, sino que dice constantes, lo cual nos habla de persistencia. Es una batalla. Cuando se fracasa, se confiesa y se sigue. Persistencia. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, pero he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero también dice creciendo. Tenemos que crecer. No, en la vida cristiana, jóvenes, no existe el estancamiento. Se crece o se crece. Debemos crecer. ¿Y cómo crecemos? A través de los hábitos piadosos que ustedes conocen. Gastar tiempo conociendo más y más y amándolo a aquel con el que nos vamos a encontrar, memorizando, leyendo libros. Ustedes saben lo que son los hábitos piadosos. Y por último, dice, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado por amor a su nombre. Sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Pablo lo tenía claro. Momentos antes de partir, por eso escribe 2 de Timoteo 4. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Pablo sabía que del primer evento del arrebatamiento íbamos a pasar al segundo evento, que es las manifestaciones de las obras del creyente. Son dos eventos diferentes. La iglesia es arrebatada, pero empieza el segundo evento, las manifestaciones de las obras del creyente. Del misterio pasamos allí. Conocemos el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, déjenme ahí el versículo, por favor. Dice, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque Dios tiene el derecho de juzgar a los hombres y le ha dado todo juicio a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es necesario? En Romanos 2 dice, es necesario porque sus promesas se tienen que cumplir, el cual pagará a cada uno conforme
a sus obras. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque no es lo mismo la vida del apóstol Pablo, una vida que pensó en los demás, que pensó solamente en su Salvador, una vida que pensó en servir con todas sus motivaciones, a una vida como la de aquellos corintios carnales que vivían en divisiones y pleitos. Es necesario porque no es igual vidas de hombres y mujeres que gastaron sus vidas, que hicieron un esfuerzo con motivaciones santas por amor a su Salvador, con otros que lamentablemente desperdiciaron su tiempo. Es necesario, dice, que todos nosotros, va a ser un juicio para toda la iglesia, todos. Nadie se va a poder escapar. Es un juicio para todos, para toda la iglesia del Señor, desde el momento de Pentecostés. Dice todos nosotros. Ahora, va a ser un juicio de recompensas. No va a ser un juicio por el pecado, porque el pecado ya fue juzgado en la cruz. No va a ser un juicio por pecado. Nuestros pecados, gracias a Dios, ya fueron juzgados por nuestro Salvador. Va a ser un juicio de recompensas. Dice, comparezcamos. Va a ser un juicio donde va a ser revelado todo. Esa palabra, comparecer, es ser revelado, quedar al descubierto. Ahora, dice, será un juicio, ¿qué? Justo. Será un juicio justo. ¿Por qué será un juicio justo? Dice, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Es la palabra bema. Era una plataforma, una elevación donde se colocaba el asiento del emperador o el juez. Pero también era usada para señalar donde el juez de los juegos griegos observaba la competencia y premiaba a los competidores. Se conocía el bema como el asiento de las recompensas, el lugar de las recompensas. Era elevado porque sugiere un asiento donde estaba la autoridad de dignidad y de honor de parte del juez. Era el lugar de la recompensa. Ahora, no solamente que será un juicio justo por el bema, sino por el juez. El juez era la misma persona de Cristo. En Apocalipsis se presenta ese juez con ojos como llama de fuego, y a las iglesias les dice, yo conozco tus obras. Ese yo conozco no es el conocimiento experimental, es el conocimiento perfecto de ojo de llama de fuego de nuestro Salvador. Ese yo conozco son esos ojos que cuando Felipe en los evangelios llevó a Natanael, le dice Cristo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me viste? El Señor le dijo, debajo de la higuera te vi. Natanael cae de rodillas y le dice, tú eres el Dios. Le dice, mayores cosas sabrás. Ese conocimiento es el conocimiento del salmista. Del conocimiento del salmista en el Salmo 139. Tú has conocido mi sentar, mi levantarme. Le dice, tú has conocido todo. El salmista en el Salmo 139 dice, aún no está mi palabra en mi lengua, y tú, oh Dios mío, ya lo sabes todo. Ya lo sabes. Tal conocimiento es maravilloso, tan alto, no lo puedo entender. Mis pensamientos los conoces, mi palabra no está en mi lengua y tú ya la sabes. Ese conocimiento que el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si a donde vaya, estás tú. Será un juicio justo, será un juicio individual, no será colectivo.
No seremos comparados con otros. No seremos comparados con otros. No pasaremos con amigos, con el grupo de jóvenes, con instituciones, con iglesia, con el club bíblico. Va a ser un juicio persona a persona. Mi persona y mi Salvador. Solo tu vida individualmente será juzgada. Y dice que será un juicio de recompensa para que cada uno reciba. Les voy a leer 1 Corintios 3:11, dice: el fundamento es Cristo, y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas. Otros van a edificar madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y la pregunta es, ¿qué es pérdida? ¿Qué significa? Aquellas obras que se queman. Madera, heno y hojarasca. Obras reprobadas. Pérdida de las oportunidades que tuvimos para servirle a nuestro Salvador. Obras hechas en la carne. Obras que buscaban la vanagloria personal. Obras hechas con orgullo. Obras hechas con nuestras propias fuerzas. Obras realizadas con impulso propio, por vanagloria o para otros. Eso es pérdida. Ahora, vamos con la siguiente. ¿Qué se juzgará? ¿Qué se juzgará? Se juzgará dos cosas. Con esto ya vamos en la parte final. ¿Qué se juzgará? Se juzgarán nuestras motivaciones. Amor y fidelidad a la palabra de Dios. Se juzgarán nuestras motivaciones. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, le dice: yo conozco tus obras. Si hubiéramos asistido a esa iglesia, hubiera parecido una iglesia perfecta. Buenas obras, todo lo que trabajaban, servían. Pero llega un momento que le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían caído en rutina. Y le dice: por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a ese primer amor. La motivación tiene que ser una motivación de amor. Obras hechas con amor a nuestro bendito Salvador, que un día regresará. Obras hechas con ese amor al autor de la obra, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Obras hechas con amor a las personas. La motivación tiene que ser el amor, pero tiene que ir en compañía con fidelidad a la palabra de Dios. ¿Qué se juzgará? No solamente las motivaciones, sino también se va a juzgar nuestra mayordomía. Dice la palabra de Dios que se requiere que el administrador sea hallado fiel. ¿Qué mayordomía? Vamos a la primera, se juzgará la mayordomía de los dones. El Espíritu Santo en el momento de la salvación nos capacitó con un don o dones, que son capacidades del Espíritu Santo para que le sirvamos. Esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos tienen el don de servicio, otros tienen el don de misericordia, don de enseñanza, don de evangelista, don de presidir. Pero el don que tengas tiene que ser desarrollado. Tienes que crecer para que esté al servicio de la iglesia. Pero no solamente la mayordomía de los dones, sino la mayordomía de la ofrenda. La ofrenda. ¿Qué hice con mis bienes? Aquella iglesia que le clamaba a Pablo en medio de su pobreza, que le permitiera ofrendar para la obra de Dios. La ofrenda para Dios, para su obra. Dios
nos va a juzgar nuestra mayordomía. ¿Qué hicimos con lo que nos dio? Que es algo que cuesta a veces. Mayordomía en la ofrenda. Después, la mayordomía del cuerpo. Les leo un versículo. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó el cuerpo y lo ha puesto para su gloria. Somos templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es mío. No es mío. No es para abuso, para fornicación, para impureza. Es para el Señor. Por eso lo tenemos que sujetar en santidad y justicia a Él, no en pasiones ni en pecados. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, cuando llama a consagración, dice: os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, la mayordomía del cuerpo. Dice el Corintios: lo que hayáis hecho en el cuerpo, la mayordomía del cuerpo. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Mis manos, ¿qué hice con mis manos? ¿Qué hice con mis ojos? ¿Qué hice con mis pies? ¿Qué hice con mi mente? Esa maravilla que es la mente humana, donde millones de células y circuitos se comunican a velocidades increíbles, y donde tenemos la mayor lucha. ¿Qué hice con mi mente? La mente es el asiento de las emociones y la voluntad. ¿Por qué? Por eso Pablo, después de Romanos 12:1, dice que tenemos que transformar. Después de presentar el sacrificio vivo, dice: transformaos por medio de la renovación de la mente, para que conozcáis la voluntad de Dios. ¿Qué clase de mente tengo? ¿Quién dirige mi mente? ¿Quién la controla? ¿Las cosas terrenales o las cosas celestiales? ¿Quién la controla? A veces la mente está llena de cosas descartables. El tiempo del internet, el tiempo de los teléfonos, el tiempo de las apariencias, el tiempo de las tendencias y de la música, que muchas veces con sus letras es mala. ¿Quién controla mi mente? La mayordomía de la mente. Y por último, la mayordomía del tiempo. Eclesiastés 3:11 dice: he puesto eternidad en el corazón de ellos. He puesto eternidad en el corazón de ellos. Somos responsables de cómo lo usamos. No podemos pararlo, no lo podemos detener. Es breve, es escaso. Alguien dijo: no desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos nuestra vida. Es irrecuperable. Ayer ya pasó, mañana no sabemos qué va a suceder. Estamos en las manos de Dios. Solo vivimos el hoy. Y me mandaron un videíto, viste que a veces esos videos que te mandan, y no lo puedo pasar, pero el video hizo bien a mí, hizo bien a mi vida. ¿Se ve la soga? ¿Se ve más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? Dígame sí, por lo menos. Sí, se ve. Bueno, se ve. Ahí se ve. Imaginemos que esta cuerda representa el tiempo. Imaginémoslo. Me mandaron ese videito y fue bueno. El tiempo. Dice que has puesto eternidad en el corazón de ellos. El tiempo. Ahora, imaginemos que nuestra vida en la tierra
es esto pequeñito, no sé si se alcanza a ver, que es de color azul. Ahí se ve. Esa es nuestra existencia, nuestra vida acá en la tierra. Pero ¿qué es eso en comparación, suponiendo lo que es todo el tiempo, la eternidad? Ahora, solo tienes unos años para vivir en la tierra y después toda la eternidad, toda la eternidad. Pero ¿qué pasa? A veces lo asombroso es que pensamos en este pequeño, corto tiempo, en lo que queremos. En este corto tiempo trabajamos, hacemos esfuerzo, ahorramos, vivimos, queremos disfrutar, queremos viajar, queremos vivir con otras cosas, comer, queremos disfrutar. ¿Y qué pasa con el resto del tiempo? ¿Qué pasa con el resto? Jóvenes queridos, lo que haga en este pequeño transcurso del tiempo va a determinar lo que va a ser esa bendita eternidad cuando me encuentre cara a cara con mi bendito Salvador. Pasamos la mayor parte de nuestro pequeño tiempo en cosas cómodas, disfrutando de pronto, o paso pensando en esa eternidad gloriosa. Pablo había vivido una vida consagrada. Cuando miremos a Dios cara a cara, dice, mientras estaba en el cuerpo. Ya no habrá oportunidad. Este tiempo puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 70. No sé los años, pero a veces es corto. Jóvenes, a veces pensamos que tenemos todo el tiempo disponible. Yo les digo que hace unos años atrás hubo un mes muy difícil para mi vida. Hubo un mes en que 3 jóvenes amados, en ese mismo mes, un día me llamaron. Uno sufrió un accidente, 21 años, un alumno de instituto bíblico, hermoso chico, sirviendo al Señor. Un accidente. A la semana siguiente me llamaron de zona oeste, otro chico por un accidente. Y a la semana siguiente, otro chico por un accidente en zona sur. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver a Cristo cara a cara. Ya terminó. Dice el último versículo: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No tenemos excusa para caminar sin corona, y menos para morir sin corona, porque nos vamos a ver cara a cara con nuestro Salvador. Y no sé cómo llegaste a este campamento, pero hoy es tiempo de reflexionar y de pensar en la eternidad. Amén. Vamos a pensar en eso. Yo quisiera que tomáramos un tiempo en oración. Vamos a orar, todos con las cabezas inclinadas. No tenemos excusa, todos con las cabezas inclinadas, por favor. Todos con las cabezas inclinadas. Y el apóstol Pablo, pensando en cuanto el tiempo, decía: olvidándome lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero primero quiero hablar a aquellas personas, la Biblia los define como aquellos que no tienen esperanza. No sé cómo llegaste a este campamento, pero si estás sin Cristo, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Llegaste sin Cristo, ese pecado te separa de Dios, y si no arreglas tu cuenta con Dios, vas a estar toda la eternidad en el infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero tengo una buena noticia que anoche escuchaste: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que te pierdas.
Dios quiere que tengas vida eterna. Y primero te hablo a vos. Si no tienes a Cristo, si llegaste a este campamento sin Cristo, allí donde estás, ¿por qué no hablas con Dios? Él conoce tu mente y tu corazón. Habla con Dios allí donde estás. Decile con tus palabras allí y con tu corazón sincero, decile allí donde estás: Dios, habla con Dios ahora. Decile: Dios, sé que soy un pecador perdido sin esperanza. Sé que hay pecado en mi corazón. Habla con Dios. Decile: sé que hay pecado en mi corazón. Creo eso, pero creo que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó por mis pecados. Creo que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó por mis pecados. Y allí donde está, decirle: Dios, creo eso, sálvame hoy, sálvame, quiero estar en la eternidad contigo. Háblale así a Dios: Dios, sálvame, quiero estar en la eternidad contigo. Entra en mi corazón. Pedile eso a Dios allí donde estás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos con los ojos cerrados, todavía no hemos terminado. Si hablaste con Dios, si le pediste eso a Dios, solamente, no vas a pasar acá al frente, solamente quiero saberlo. Levanta tu mano y volverla a bajar para orar por vos. ¿Le dijiste así a Dios? Levanta tu mano y volverla a bajar. ¿Alguien así? ¿Algún joven? Gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pedile a Dios que te salve hoy, si no está Cristo en tu corazón. Y con los ojos cerrados vamos a terminar orando. Pero yo quiero que le pidas a Dios, allí donde estás. No sé cómo llegaste al campamento, pero Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Jóvenes son el futuro de este país, son los que pueden transformar este mundo, de este mundo perdido y sin esperanza, y Dios te quiere usar. Toma un tiempo para orar y decirle: Dios, cuando suene esa trompeta, quiero estar preparado, que no me tome por sorpresa, quiero estar firme, quiero estar constante, quiero estar creciendo. Habla con Dios y decirle: Dios, quiero estar pensando en que también voy a estar en el tribunal de Cristo. Y quiero ser ese buen siervo fiel. Quiero, Señor, que mi cuerpo sea para ti, que mi vida sea para ti. Quiero ser un buen mayordomo, con amor, con fidelidad a tu palabra. Quiero ser un buen mayordomo de los dones, de la ofrenda, de mis bienes, de mi cuerpo y del tiempo. Le voy a pedir a Beto, por favor, que termine en oración.